Buenas tardes, es un gusto estar aquí. Agradezco mucho la invitación a participar en este 9º Congreso Iberoamericano sobre Educación Ambiental para la Sustentabilidad. Mi nombre es Leda Peralta, soy la jefa de la Unidad de Desarrollo Sostenible y Recursos Naturales en la sede subregional de la CEPAL en México. La presentación de hoy se va a enfocar en la contribución de las universidades a la mitigación y la adaptación al cambio climático en el sector agropecuario. Este es el contenido de la presentación. Primero vamos a hablar un poco del contexto, luego de cómo se utilizan los recursos naturales en el desarrollo productivo de América Latina, unas oportunidades, un caso específico de oportunidades para el sector agropecuario y finalmente algunas reflexiones sobre el rol de la educación ambiental universitaria. En el primer punto vamos a ver los sistemas alimentarios y la forma que se han desarrollado en América Latina y el Caribe. En América Latina lo que encontramos es una paradoja, donde hay gran abundancia de recursos naturales, gran abundancia en la producción, marcada por una desigualdad que caracteriza a nuestra región. En el gráfico podemos ver que América Latina, en las barras verdes, es el segundo productor agropecuario en el mundo, detrás de Asia, en producción agropecuaria medida en toneladas. Pero si nos vamos a ver las exportaciones agropecuarias por valor, la barra morada, vemos que no agregamos mucho valor. Por el contrario, vemos el caso de Europa, donde producen solo el 12% de las toneladas de productos agropecuarios en el mundo, pero se dejan el 42% del valor de las exportaciones agropecuarias. Y esto se debe a que por lo general América Latina exporta productos, materias primas sin tratamiento, sin industrialización, mientras que si ustedes ven las exportaciones agropecuarias de Europa, la mayoría son productos ya tratados, algún producto elaborado o industrializado, por lo que agrega muchísimo valor. También, aparte de esta gran producción agropecuaria que tenemos, América Latina es el hogar del 23% de los bosques del mundo, el 31% del agua dulce y el 50% de la biodiversidad global. Así que, aunque América Latina con su producción agropecuaria podría alimentar a unas 2.000 millones de personas por año, todavía tenemos en nuestra región 58 millones de personas que sufren de inseguridad alimentaria grave. Y también internamente tenemos una gran diversidad y heterogeneidad en la forma en la que se producen los alimentos. Por ejemplo, 81% de las fincas pertenece a la agricultura familiar, es decir, de pequeña escala. Muchos de estos agricultores en zonas rurales se enfrentan problemas como pobreza, exclusión financiera, también dificultad de acceder a servicios e infraestructuras de calidad. Por otra parte, tenemos que el 87% de la producción agropecuaria latinoamericana y caribeña se exporta, pero a nivel interno en la región tenemos subregiones como Centroamérica y el Caribe, donde las importaciones a veces representan hasta el 75% del aporte calórico de las dietas de las personas. Y otra muestra de esta heterogeneidad es que 3 países, Argentina, Brasil y México, concentran el 76% del valor bruto de la producción y el 70% de las exportaciones. Entonces es una región que, como les decía, enfrenta esta paradoja entre gran abundancia en la producción, pero no logramos que estos beneficios lleguen necesariamente ni a las comunidades ni a los productores agropecuarios. Acá en el gráfico pueden ver que durante y después de la pandemia, América Latina y el Caribe fue la región donde más aumentó la inflación de los productos alimenticios. Entonces esto creo que es un gráfico que ejemplifica muy bien esta paradoja entre la abundancia y la desigualdad. Entonces, dado el importante peso que tiene el sector agropecuario para el desarrollo socioeconómico de la región, creo que también es importante hablar del cambio climático. Y como decía, la región latinoamericana está muy vinculada a su producción al uso de recursos naturales y creo que esto se ve bastante claramente en este gráfico que nos habla de emisiones de gases de efecto invernadero por sector. Si vemos a nivel global, en celeste,
Las principales emisiones provienen primero de los sistemas energéticos, segundo de la industria, tercero de transporte y de último lugar está la agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra y cambios de uso de la tierra. Pero si vemos en América Latina es un panorama bastante diferente, donde la principal fuente de emisiones son los cambios de uso de la tierra, luego está la agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, y luego vendría ya la industria, los sistemas energéticos y el transporte. Aquí es muy importante mencionar que las emisiones por cambios de uso de la tierra, muchas están vinculadas a deforestación o cambios en las tierras para poder dedicar las actividades agropecuarias, muchas veces a la ganadería. Entonces, quiere decir que las emisiones de agricultura y de cambios de uso de tierra en América Latina están estrechamente vinculadas. Nuestro equipo aquí en México tiene una larga trayectoria en modelación de escenarios de cambio climático, especialmente en el sector agropecuario, y acá les estoy mostrando uno de los últimos trabajos que hicimos sobre vulnerabilidad del sector agropecuario al cambio climático. En estos mapas lo que pueden ver a la izquierda son índices de sensibilidad y a la derecha índices de vulnerabilidad, que básicamente lo que nos dicen es qué tan adapta es una zona para la producción agropecuaria. Y como vemos en los mapas en el primer mapa que está arriba, en cada uno de los ejemplos, en este momento el 68% de los municipios de los países del SICA, el Sistema de la Integración Centroamericana, son 8 países, Centroamérica, Belice y la República Dominicana, 68% tiene idoneidad agrícola mayor, alta y media, mientras que el 32% tiene una idoneidad baja y menor. Si vemos diferentes escenarios y diferentes periodos, en un escenario pesimista, vemos que en el periodo 2041-2060 esto se invierte, llegando a solo 33% de los municipios con idoneidad mayor, alta y media, y 67% llega a tener baja y menor. Esto de nuevo nos habla no solo de esa capacidad de producir y exportar y vender alimentos, pero también de la seguridad alimentaria de las personas que dependen de la agricultura, especialmente en la región SICA, donde la mayoría de los productores agropecuarios son de pequeña escala. A diferencia, por ejemplo, de Argentina o Brasil, donde hay una gran cantidad de productores grandes, en Centroamérica tenemos muchos productores pequeños. Entonces el tema de la vulnerabilidad al cambio climático se vuelve un tema no solo agropecuario, sino de bienestar comunitario y muy especialmente de las zonas rurales, que es donde está la mayoría de la producción agropecuaria centroamericana. Y entonces cuando combinamos el modelo de desarrollo agropecuario que tiene la región con esta variabilidad climática y todos los cambios que estamos viendo en el clima, a eso le sumamos la exposición natural a amenazas que tiene Centroamérica, que es una de las regiones más expuestas a amenazas naturales en el mundo, y lo combinamos también con vulnerabilidades socioeconómicas como una persistente pobreza, alta desigualdad, nos encontramos con mayor vulnerabilidad a que ocurran desastres. Y lo vemos igualmente en el sector agropecuario, que es un sector que no solo emite gases de efecto invernadero y tiene impacto sobre los ecosistemas, pero que también es muy sensible a cambios en el clima. La CEPAL tiene una larga trayectoria evaluando desastres y se había hecho algún estudio donde se evaluaron todos los reportes desde 1970 hasta 2011 y se encontró que el 67% de las pérdidas del sector productivo corresponden a actividades agropecuarias. Acá a la derecha pueden ver 2 ejemplos de las últimas evaluaciones de desastre que se han hecho en la CEPAL. Arriba pueden ver los resultados de las inundaciones en Brasil, en Río Grande do Sul, y abajo pueden ver los impactos de la tormenta tropical Julia en Honduras. Y como pueden ver, hay un sector social, sector de infraestructura, sector productivo y sector medio ambiente. Esos son los grandes 4 sectores que a su vez se subdividen en subsectores, y en ambos casos pueden ver cómo la agricultura y la ganadería combinadas fueron por mucho los sectores más afectados. Entonces,
Esto nos habla de nuevo de esa vulnerabilidad, esa exposición que tiene el sector agropecuario y por qué es tan importante gestionar el cambio climático. Además, algo que pasó en Honduras es que cerca de la tormenta Julia estuvieron también las tormentas ETA y OTA. Entonces, tener desastres tan seguidos da dificultad para poder reponerse, incluso poder reponer las tierras que se desaneguen, por ejemplo, que se sequen, y no nos da tiempo de recuperarnos y entonces se van acumulando los impactos y se va disminuyendo la resiliencia y la capacidad de reponerse y volver a producir de una forma normal, que además debemos a esto sumar que muchos productores agropecuarios de pequeña escala no tienen acceso a financiamiento, por lo que es más difícil retomar sus actividades. Ahora vamos a enfocarnos un poco más en el uso de los recursos naturales en el desarrollo productivo de América Latina y el Caribe. Antes de entrar directamente al uso de los recursos, quisiera retomar un poco esta propuesta que ha elaborado la CEPAL de 10 brechas estructurales en nuestro modelo de desarrollo, que si bien está hecho para el modelo general, aplica al sector agropecuario. Ahí pueden ver ustedes las diferentes brechas que nos enfrentamos, y para poner algunos ejemplos del sector agropecuario, vemos una alta desigualdad de género. En el sector se ve en la tenencia de la tierra, por ejemplo, las mujeres cada vez más, especialmente en países donde hay alta migración de hombres, están quedando al frente de sus fincas, pero sin la propiedad de la tierra, lo que les dificulta su acceso a financiamiento. Ya lo mencioné, el tema de migración. Muchos jóvenes están migrando a las ciudades, a otros países, y abandonando la actividad agropecuaria porque no es rentable, no genera bienestar. Tenemos una gran desigualdad. Los productores agropecuarios y las personas en zonas rurales son quienes enfrentan mayores niveles de pobreza, de falta de acceso a sistemas de seguridad social, infraestructuras públicas, que sus pares en zonas urbanas. Por ejemplo, una insuficiente integración regional. Aunque la región sea el segundo productor de alimentos en el mundo y sea responsable del 22% de las exportaciones de alimentos en el mundo, no hay negociaciones en bloque, no hay un intento de integrar y de mejorar las condiciones de acceso a los mercados, por ejemplo. Entonces hay diferentes brechas que no solo afectan el desempeño general, sino que lo vemos cómo se manifiesta en diferentes sectores económicos. Y como ya hemos estado viendo, la matriz productiva de la región está profundamente ligada al uso de los recursos naturales. Por ejemplo, el 60% del empleo depende de actividades basadas en los recursos naturales. Algunos casos son el turismo, que emplea más o menos al 10% de la población en América Latina. En algunos países del Caribe es bastante más. Más o menos el 15% se emplea en la agricultura. 45% de las mujeres en zonas rurales están ocupadas en actividades que son vulnerables a la degradación ecológica. Entonces tenemos que no es solo el empleo, no es el uso de los recursos naturales, sino todos los impactos socioeconómicos y ambientales que esto tiene. En el gráfico podemos ver productividad y vemos la heterogeneidad entre sectores. Vemos que la agricultura, por ejemplo, el comercio, son sectores con menos productividad, pero que emplean a una mayor cantidad de personas. Así que aumentos y mejoras en la productividad de estos sectores esperaríamos que también tengan impactos positivos en las poblaciones que están empleadas en ellos. Quizá por la gran abundancia de recursos naturales que hay y la gran capacidad productiva que tiene la región, se ha enfocado mucho en, como decía, un enfoque más extractivista. Pero hemos logrado aprovechar muy poco los recursos naturales para apalancar la innovación. Por ejemplo, tenemos muchísimo conocimiento sobre gestión de bosques, muchísimo conocimiento agropecuario, pero eso no necesariamente se ha traducido en innovación y no necesariamente lo hemos logrado integrar a nuestra forma de producir. Y esto en gran parte se debe porque tenemos un rezago de inversión en ciencia, tecnología e innovación. Ahí abajo pueden ver la línea morada, me parece, donde está América Latina muy lejos de
China, la Unión Europea, Estados Unidos. Así que esto nos encasilla de alguna forma en simplemente una visión muy extractivista de los recursos y no generamos esas capacidades para lograr agregarle más valor, participar en eslabones que generan más ingresos, o posicionar, por ejemplo, investigación científica sobre usos de los recursos naturales de formas innovadoras, por ejemplo, en la bioeconomía. Y entonces, ante este escenario donde tenemos una abundancia de recursos naturales, pero no estamos agregando mucho valor al uso de estos recursos, es que la CEPAL ha identificado un portafolio de sectores impulsores que podrían transformar la forma en la que producimos y la forma en la que nos relacionamos comercialmente con el mundo. Pueden ver algunos ejemplos de industria, de servicios. Yo me voy a enfocar en los sectores del gran impulso para la sostenibilidad, donde pueden ver ahí ustedes ejemplos muy claros de áreas en los que América Latina tiene conocimiento o tiene algún potencial y donde podríamos estar viendo esos sectores con unos ojos más llenos de innovación y menos enfocado como en la extracción. Vemos, por ejemplo, el tema de la transición energética, la electromovilidad, la economía circular, que se usa mucho en sectores industriales, pero que es algo muy característico de la agricultura. La agricultura, en teoría, como sistema natural, debería ser circular. Así que, bueno, ¿qué podemos aprender de los procesos naturales para hacer nuestros procesos tecnológicos más circulares? Dentro de la bioeconomía, como mencionaba, tenemos la agricultura, recursos genéticos, hay una importante cantidad de bancos de semillas en nuestra región, café en Costa Rica, maíz en México. Entonces, ¿cómo estamos valorizando ese conocimiento y esa vinculación con la tierra en la innovación científica? Agricultura, como decía, no solo para producir y exportar, sino para la seguridad alimentaria y el bienestar de las poblaciones latinoamericanas, la gestión sostenible del agua y el turismo sostenible, que incluso muchas veces estos sectores se vinculan entre sí. Tenemos muchos casos de agricultura y turismo. Además, son dos sectores que naturalmente tienen mucha sinergia entre sí. Entonces, ¿cómo podemos poner a moverse estas capacidades y estos conocimientos que tenemos para generar más bienestar, generar más valor? Y esto gran parte pasa por la capacidad de innovar, tanto a nivel universitario como a nivel de, en este caso, de los productores agropecuarios. Y ahí es donde empezamos a ver este rol tan importante que debe jugar la universidad. Así que la idea es que si pasamos de esas 10 brechas estructurales a entender América Latina desde sus potenciales, lo que veíamos en la diapositiva pasada, la idea es llegar a estas 11 grandes transformaciones, donde reducimos la desigualdad, donde ampliamos la protección social, donde mejoramos el tipo y el acceso de educación, avanzamos a una sociedad del cuidado, que la sociedad del cuidado no solo se trata de cuidar a las personas, sino de cuidar a la naturaleza, que es nuestra casa y que nos brinda mucho de los beneficios, servicios ecosistémicos que necesitamos para vivir. Un desarrollo sostenible con el ambiente, transformación digital, migración segura. Y entonces la idea es llegar a esto mediante esos sectores impulsores que no solo son sectores importantes en las transiciones globales que estamos pasando en el mundo, sino que tienen un importante efecto distributivo a lo interno de nuestros países. Y el sector agropecuario quizá lo ejemplifica muy bien, y especialmente si lo que queremos también es promover el desarrollo rural, el relevo generacional, que son algunas pendientes importantes que tenemos en nuestra región. Y ahora quisiera presentarles algo un poco más práctico, un estudio reciente que hicimos en este equipo sobre el potencial del sector agropecuario para aprovechar los mercados de carbono, especialmente los créditos de carbono. Este trabajo tuvo dos componentes. Uno era entender el nivel de preparación de los países para usar instrumentos de precio al carbono, especialmente comercio de emisiones, lo que se conoce como cap and trade, y créditos de carbono.
Y la otra parte fue enfocarse en identificar dónde estaban esas oportunidades para reducir las emisiones. En el nivel de preparación analizamos 4 temas, los pueden ver ahí: participación, es decir, consultas, diálogos formales con diferentes tipos de poblaciones; los ciclos de ambición, que básicamente se refiere a 2 estrategias: las contribuciones determinadas a nivel nacional, las NDCs, y las estrategias de desarrollo a largo plazo con bajas emisiones. También se analizaron temas de transparencia, la calidad de los inventarios, cada cuánto se actualizan, qué tan desagregados están los inventarios, si se hacen reportes a las diferentes convenciones, y finalmente las condiciones que hay para implementar un mercado de carbono. Si se han hecho procesos antes, si hay esquemas de gobernanza en pie, cuáles experiencias previas ha tenido. Y a la derecha pueden ver los tipos de materiales que se consultaron para cada uno de los países. Acá les muestro un ejemplo de cómo se ven estos análisis. Esto es para el caso de México, y entonces cada uno de los 4 rubros tiene algunos subcomponentes que aquí se les dio una calificación para identificar qué tanto se había avanzado. Entonces, por ejemplo, en este caso vemos en la NDC el ciclo de ambición en México, que tiene una buena calificación en su capacidad de comparabilidad, por ejemplo, pero es importante avanzar, por ejemplo, en la gobernanza. Entonces, ese es el tipo de análisis que se hizo para cada país, y se logró tener más o menos un termómetro como este que vemos acá, en el que nos encontramos básicamente que la región está en un estado incipiente para usar instrumentos de precio al carbono. Quizá países como México, como Costa Rica, tienen algunos avances en temas puntuales, pero esto funciona como un ecosistema. Entonces, de alguna forma tenemos que avanzar un poquito en todos para poder estar listos realmente para acceder a los mercados de carbono. Entonces, es una región que está haciendo esfuerzos, que tiene mucho potencial para reducir emisiones, pero que todavía no está completamente operacionalizado o facilitadas las condiciones para tener mercados de carbono de diferentes tipos. Como les mencionaba, hay diferentes tipos de instrumentos. La otra parte del estudio consistía de ver cuál es el potencial para reducir emisiones. Entonces, se escogieron algunos cultivos específicos en cada uno que fueran comunes a los países, y esto es, en lo que pueden ver en la tablita, el potencial secuestro de carbono por diferente tipo de sistema de agroforestería. Agroforestería es cuando dentro de una producción agrícola introducimos árboles. Por ejemplo, algo que quizás es muy común escuchar es el café de sombra. Entonces, dentro de los cafetales también se siembran árboles más altos, que no solo dan sombra, sino que también ayudan a mantener los nutrientes en el suelo y otro tipo de beneficios, por ejemplo, como atraer polinizadores. Entonces, de eso consiste la agroforestería. Acá les presentamos algunos tipos de sistemas agroforestales, y se hace una evaluación de cuáles tipos de sistemas agroforestales serían los que tienen más potencial para reducir emisiones. Acá, por ejemplo, vemos que los lotes arbóreos son de los que tienen más capacidad de secuestrar carbono, seguidos, por ejemplo, de las prácticas de delimitación forestal. Este es otro ejemplo de específicamente para Belice en el sector agrícola. Los principales cultivos: caña, maíz, soya, frijoles, naranjas, sorgo, bananas. Se analizó la capacidad de reducir o evitar emisiones por tipo de sistema agroforestal, y acá pueden ustedes ver los resultados para cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, la caña de azúcar tiene un gran potencial de reducción por delimitación forestal, y cada cultivo tiene sus características especiales. Algo que es muy importante siempre recordar en la agricultura es que es difícil hacer promedios globales, porque cada tipo de cultivo genera emisiones diferentes,
cada práctica de un mismo cultivo puede generar diferentes emisiones. Un mismo cultivo en diferentes ecosistemas puede generar diferentes emisiones. Entonces, este trabajo es muy complejo en el sector agropecuario y por eso es que es muy importante tener, como veíamos antes, inventarios de emisiones bastante desagregados, porque si no, todo se pierde en los promedios y en los agregados. Y este es un rol muy importante que tiene la academia. Por ejemplo, en Centroamérica, el CATIE tiene una gran experiencia evaluando, midiendo emisiones en diferentes tipos de ecosistemas, en diferentes tipos de cultivos, con diferentes prácticas agropecuarias. Y este conocimiento es muy importante porque si tenemos esta información desagregada para cada país, para cada cultivo, para cada zona de importancia agropecuaria, podemos tener metas mucho más claras, podemos tener mayor capacidad de verificar que en efecto redujimos las emisiones y entonces acceder a financiamiento. Entonces, en el sector agropecuario es muy importante lograr entender cómo se comportan las emisiones, cuál tipo de sistema agroforestal es mejor según cada cultivo, según cada ecosistema. Y este trabajo territorializado es donde cobra mucha importancia las universidades y su enfoque territorial. Y aquí tenemos para la ganadería las emisiones que podrían ser evitadas si usamos sistemas silvopastoriles. Silvopastoriles similar al agroforestal es incluir diferentes tipos de árboles, arbustos y pastos donde hay ganado, para evitar la deforestación y crear esa simbiosis con los árboles que además de mejorar la calidad de los suelos, también por ejemplo dan sombra a los animales, mejorando su bienestar. Entonces hay diferentes beneficios que tienen las actividades silvopastoriles. Y al igual que la agricultura, las emisiones en la ganadería también van a estar muy determinadas por la alimentación que reciban los animales. Entonces el tipo de alimentación que reciban las vacas va a tener un impacto directo sobre la cantidad y los tipos de emisiones que van a generarse en esas fincas. Y igual que la agricultura, está la complejidad de que si tenemos muchos productores muy pequeños, es difícil medir esas emisiones. Muchos de los sistemas de verificación o de monitoreo de emisiones están hechos para grandes emisores, pocos emisores. Pensemos en el sector energético. Son pocos las empresas que se dedican a la generación eléctrica, están concentradas en lugares en específico, entonces es más fácil llevar un inventario de sus emisiones. Mientras que en el sector agropecuario son muchos productores pequeños, dispersos, entonces es difícil contabilizar y por eso el tema de los mercados de carbono es tan complejo para el sector agropecuario, porque nos cuesta no solo las diferencias que les decía por ecosistema, por cultivo, por práctica, sino llegar a cada uno de los productores agropecuarios y de una forma costo eficiente medir sus emisiones. Tras elaborar estos dos análisis, entonces salimos con algunas oportunidades específicas para la adaptación y la mitigación. Primero, y lo que resalta más, es este gran potencial de la captura de carbono por sistemas agroforestales, y no solo la captura de carbono, sino todos los co-beneficios que puede traer, como les mencionaba, aumento de polinizadores, mejora en la calidad de los suelos. Si tenemos un sector productivo, competitivo, probablemente vamos a traer a que los jóvenes se queden. Estas transiciones requieren mucha innovación, requieren mucho intercambio, entonces se pueden mejorar las formas de gobernanza rural. Entonces hay una gran cantidad de co-beneficios que además, como digo, de reducir emisiones, de quizá generar un crédito de carbono, hay muchos beneficios que quedan directamente en las comunidades agropecuarias. También se ha visto que los sistemas de agroforestería son más eficientes capturando el carbono en climas tropicales, entonces nuestra región tendría un gran potencial de hacer uso de estos sistemas. Hay experiencias en Guatemala, en Honduras. Este trabajo, como les decía, se enfocó en Centroamérica, pero estoy segura que hay muchas más en el resto de Iberoamérica. Tenemos avances en café,
Por ejemplo, Costa Rica fue el primer país en el mundo de exportar un lote de café certificado sin deforestación. Las experiencias de la ganadería sostenible centroamericana se han ido incluso presentado en la COP. Entonces ya hay cultivos que además son importantes para toda la subregión, donde hay experiencias y donde se podría construir más. Tenemos que avanzar en más investigación sobre, por ejemplo, cuáles especies de árboles son más adecuados para acompañar al café, al arroz, cuál es la mejor organización espacial. Yo no siembro nada más árboles donde yo quiera a la par del café, sino que tengo que ver dónde le genera más sombra, dónde todavía permite que entre el sol. Entonces esa organización espacial también es un espacio muy importante de investigación. Y las características de los ecosistemas. ¿Qué significa producir café en una zona de montaña, en una zona húmeda, en una zona de bajura? Hay una gran oportunidad de aumentar la investigación acá y definitivamente integrar los ODS en las estrategias nacionales climáticas, pero también agropecuarias. También encontramos bastante complejidad del sector agropecuario. Por ejemplo, Centroamérica es un pequeño jugador en la producción agropecuaria global, más o menos el 2%, aunque colectivamente América Latina llega al 16%. Entonces, como un pequeño productor, también somos un pequeño emisor. Y esto hace, bueno, qué tan atractivo es ir a crear un mercado de carbono en Centroamérica si es un pequeño emisor. ¿Valdrá la pena quizá un esquema regional? ¿Valdrá la pena quizá verlo como América Latina? Hay algunos trade-offs también. Si dejamos de usar tierra productiva para solo dedicarla, por ejemplo, a bosques, claro que hay unos grandes impactos positivos de los bosques, pero podría tener algún impacto en seguridad alimentaria. Hay también temas de land grabbing. Entonces, es el comercio de carbono y los mercados de carbono, definitivamente hay que ver cuál es el potencial beneficio y la inversión para lograr ese beneficio antes de simplemente decir que es una panacea. También vemos que la propiedad de la tierra, como ya decía, puede excluir a grupos para participar muchas veces en esquemas de reducción de emisiones, de pago por servicios. Necesitamos ser dueños de la tierra, pero ¿qué pasa cuando no somos dueñas? Por ejemplo, mujeres cuyas parejas son los dueños y han tenido que emigrar, o pueblos indígenas u otros tipos de comunidades que tienen tierra colectiva. Entonces, ¿cómo estas comunidades se insertan en la arquitectura financiera global? Como decía, tenemos inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero muy limitados, que no se actualizan necesariamente periódicamente, que están muy agregados, entonces tal vez a veces ni siquiera logramos ver la agricultura y mucho menos verla por cultivo. Luego tenemos que los productores agropecuarios sí emiten, pero también capturan emisiones. Entonces, ¿cómo hacemos esta contabilidad? Ya decía, de los diferentes cultivos y ecosistemas generan diferentes tipos de emisiones. Entonces, de nuevo, ¿cómo logramos tener números regionales, números agregados, si hay tanta variabilidad en la forma en la que se produce? Dado que la mayoría de los productores son de pequeña escala, las emisiones están atomizadas e ir a medir uno por uno puede ser muy costoso. Entonces hay de nuevo que ver cuáles son esos costos de verificación y de certificación versus los costos, las ganancias que eventualmente se puedan obtener. Podrían haber conflictos socioambientales y greenwashing. Hemos visto muchos créditos de carbono que no han logrado demostrar que en efecto se redujo alguna emisión. Y bueno, esto le ha quitado quizá alguna transparencia y credibilidad a los mercados de carbono, que yo espero que con la operacionalización del artículo 6 del Acuerdo de París y otros esfuerzos que se están haciendo a nivel voluntario, pueda mejorar esta legitimidad para que América Latina pueda usar los mercados de carbono. Y también es muy importante siempre recordar que la mera reducción de una emisión no lleva automáticamente ni a un crédito ni a que ese crédito sea vendido en un mercado. Yo tengo que primero lograr la reducción, luego tengo que verificarla, luego tengo que llevarla a un mercado y luego venderla. Y entonces hay que ver cuál es esa mejor combinación para que una subregión que emite muy poco
que quizá no es el destino natural de los mercados de carbono, pueda en efecto lograr participar en estos mercados. Finalmente, cierro con el último punto, que es las universidades como laboratorios de bioinnovación. Cuando estoy en una universidad, siempre me gusta ver cuáles son las habilidades que vamos a necesitar en el futuro. Acá pude compartirles esta de habilidades específicamente para el sector agropecuario y vemos temas como resiliencia, flexibilidad, protección ambiental, tecnología, curiosidad, creatividad. Entonces creo que esto se alinea mucho con este escenario de incertidumbre en los que estamos, todos los cambios que trae el cambio climático en cómo producimos, en cómo consumimos, en cómo vendemos. Entonces creo que es importante siempre, me gusta partir de acá para ver cuáles son esas habilidades que necesitamos y por qué son importantes, en este caso para el sector agropecuario, como decía, que está tan relacionado a la calidad y a la condición de los ecosistemas, pero a la vez es vulnerable a el impacto que pueda tener el cambio climático. En la experiencia que tenemos en la CEPAL en cadenas de valor, que siempre intentamos trabajar con la academia, vemos ese doble rol que tiene tanto para formar innovadores, pero para facilitar y ser un puente que permite que los sectores productivos también innoven. Entonces acá hay algunos de los aprendizajes más importantes que hemos tenido vinculados con la academia que me gustaría compartir. Primero, esa importancia de promover la investigación aplicada y vinculada con sectores que sean estratégicos para el país, para la descarbonización. El turismo, en este caso vean esa fotito del sargazo, cómo convertirlo en energía, temas que sean realidad para cada uno de los países, para la región, y cómo poner la investigación a funcionar para dinamizar esos sectores. Fomentar la creatividad, la acción social y el emprendedurismo desde las aulas. Facilitar la adopción de tecnología en el sector productivo mediante el extensionismo y la innovación. Y, como decía, las universidades tienen un gran rol para cerrar brecha de información mediante modelos, monitoreos, sistemas de alerta temprana, entender mejor los sectores. Creo que las universidades nos pueden ayudar a darnos más luces de las necesidades, de las oportunidades de cada sector. Creo que un pendiente muy grande que tenemos en América Latina es revalorizar los conocimientos y las prácticas tradicionales y locales. Fue un gran logro de la COP de Cali sobre biodiversidad, donde se reconocen estos conocimientos, y creo que debemos reapropiarnos de estas prácticas. Ahí pongo muy al propio la foto de una milpa, que ahora tiene nuevos nombres, pero al final es un sistema agroforestal que se ha usado por generaciones en nuestro continente. Promover la acción en el territorio, el empoderamiento de las comunidades, valorizar esas prácticas, conocer cómo las comunidades gestionan sus recursos. Promover a nivel universitario las redes de investigación. Son muchas universidades, no todos tenemos grandes presupuestos, entonces cómo ponemos a trabajar nuestras fortalezas, cómo evitamos duplicidades, cómo nos dividimos el trabajo, cómo identificamos temas de interés donde varios vamos a investigar para complementarnos, esa importancia de las redes universitarias. Y finalmente, reconocer que el medio ambiente y el cambio climático no son un tema, son una condición, una característica que acompaña a cualquier sector. La construcción, médico, aviación, el sector que ustedes quieran, va a tener un impacto en el ambiente, va a tener un impacto en el cambio climático, o sea, produciendo emisiones o siendo vulnerable al cambio climático. Entonces, cuando entendemos que no son sectores que debemos estudiar solo si estudio ecología, sino que tiene que ser parte de ingeniería, de arquitectura, de diseño, eso creo que va a permitir que los profesionales tengan herramientas mucho más sólidas para entender los impactos del cambio climático y la importancia de lidiar con el cambio climático en sus labores cotidianas. Esto es todo de mi parte. Agradezco mucho la invitación, agradezco su atención y quedo disponible para atender cualquier consulta. Muchas gracias.